Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre el sujeto. Primera parte, aprenderemos qué es el sujeto y cuál es su estructura. Empecemos. El sujeto cumple la función sintáctica, la cual señala la persona, animal, cosa, tema, sentimiento, valor del cual se está hablando y es quien realiza la acción. Para poder reconocer el sujeto, es importante tener en cuenta estas preguntas. La primera, ¿qué? Más verbo y el complemento de la oración. La siguiente pregunta sería ¿quién o quiénes? Más el verbo y el complemento de la oración. Recuerda que estas dos preguntas es importante tener en cuenta para el reconocimiento del sujeto. Ahora veamos la estructura del sujeto. Algo que te quiero mencionar es que veremos 4 elementos del sujeto. Recuerda, hoy nos estamos centrando en el sujeto, por lo tanto, todos estos elementos que vamos a aprender hoy solo lo podemos encontrar en el sujeto, no en otra parte de la oración. Y esto es importante que te mencione porque a pesar de que siempre menciono esto o lo digo, muchos de los estudiantes se equivocan al momento de analizar oraciones. Empecemos con el primer elemento, el núcleo. El núcleo del sujeto es la palabra más importante de la o del sujeto. Un sujeto puede estar conformado por muchas palabras. Puede ser uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso depende de la extensión de la oración. Entonces, sujeto, muchas palabras, pero el núcleo del sujeto solo lo conforma una palabra. Es importante que tú conozcas esto porque en mi experiencia como profesora, muchos de los estudiantes también se equivocan en esto, a pesar de que siempre se les dice sujeto, varias palabras, núcleo del sujeto, una sola palabra. Muchos se equivocan al núcleo con el sujeto, no es así. El núcleo puede ser formado por un sustantivo, por un pronombre, por una palabra sustantivada o por un verbo en infinitivo. Quiere decir aquellos verbos que terminan en ar, ir. Veamos los ejemplos para que puedas entender mejor. Empecemos. Primera oración. Las excelentes deportistas celebran su triunfo. Para reconocer sujeto, la pregunta es, ¿quiénes celebran su triunfo? La respuesta, las excelentes deportistas. Por lo tanto, todo lo que está de color rojo es el sujeto de la oración. Como te mencioné, el sujeto puede ser conformado por varias palabras. 1, 2, 3, 3 palabras. Y de estas 3 palabras, ¿cuál es la palabra más importante? ¿De quién o qué exactamente se habla? Se está hablando de las deportistas. Por lo tanto, núcleo del sujeto, deportistas. Núcleo del sujeto a veces o generalmente es un sustantivo, como vemos aquí. Deportistas. Siguiente, yo gané el premio. ¿Quién ganó el premio? Yo. Ahí está, el sujeto. El sujeto, en algunos casos, puede ser conformado por una sola palabra. Por lo tanto, una sola palabra es el sujeto, entonces el núcleo también es esa palabra. Yo es el sujeto y también el núcleo del sujeto. Esto solo lo veremos en algunas oraciones donde el sujeto es muy corto. Siguiente. Lo bello de la vida es saber vivirla. El sujeto sería lo bello de la vida. Todo lo que está de rojo, sujeto. Ahora, el sujeto, diré, el núcleo del sujeto no siempre va a ser un sustantivo como está aquí o un pronombre como es el pronombre yo, tú, él, nosotros, vosotros, etc. También puede ser un adjetivo que funciona como sustantivo.
Y lo reconoceremos porque va a estar acompañado de un artículo, el artículo neutro lo. Por lo tanto, el núcleo del sujeto en esta oración sería bello. Lo bello de la vida, núcleo del sujeto, porque no precisamente se habla de la vida, sino se está hablando de una característica de la vida, que es bello. Por lo tanto, es el núcleo. Siguiente. El núcleo del sujeto también puede estar conformado por un verbo que termina en ar, ir, verbo infinitivo. Ejemplo. ¿Qué es la curación para el alma? Reír y mirar con amor. Todo eso es el sujeto. Y las palabras más importantes serían reír y mirar. En esta oración hay dos núcleos, reír y mirar. Es por ello que he subrayado los dos. Recuerda que todo lo que está de rojo sujeto, pero estos dos serían los núcleos, porque es exactamente de lo que se está hablando. Ahora vamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento sería el modificador directo representado como MD. Para hallar el modificador directo es importante reconocer el núcleo, porque si yo no sé reconocer el núcleo, entonces sí se me va a hacer un poco difícil reconocer un modificador directo, porque el modificador directo es aquella palabra o aquellas palabras que van a acompañar al núcleo del sujeto sin ningún enlace, lo acompañan, están al lado. El modificador directo puede ser un artículo, la, el, las, los, un, una, unas, unos. Un adjetivo calificativo, aquellas que muestran características. Alto, gordo, flaco, rojo, blanco, inteligente, etc. Y algunas frases introducidas por la palabra que. En un momento veremos los ejemplos. Primer ejemplo. ¿Quién toca el piano? El músico talentoso. Ahí está. Lo que está de color blanco, todo lo de blanco es el sujeto. Ahora, ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿Cuál es la palabra más importante de todo el sujeto? ¿De quién exactamente se habla? Del músico. Ahí está. Músico es el núcleo del sujeto. Y las dos palabras que están acompañando al núcleo del sujeto, que sería músico, es la palabra el y talentoso. Por lo tanto, esos son los modificadores directos. ¿Ya? Modificadores directos porque están acompañando al núcleo. Recuerda que son artículos y adjetivos calificativos. Ahora, otra cosa que te quiero mencionar, es importante que lo mencione ya que enseño esto y veo varios errores en los estudiantes, cuando sobre todo en el momento de realizar exámenes, que creen que el modificador directo es todo artículo que yo encuentre en una oración o todo adjetivo calificativo que yo encuentre en una oración. Eso está mal. Recuerda que lo que estamos aprendiendo es una parte del sujeto, por lo tanto, todo lo que te he mencionado solo lo puedes encontrar en el sujeto. En esta oración lo que está de blanco es el sujeto. Por consiguiente, yo no puedo buscar el modificador directo aquí, en esta parte que está de color negro. No puedo buscar aquí el modificador directo. Y hay estudiantes que cometen ese error. Modificador directo, Miss, ahí hay otro modificador directo. Ahí veo la palabra él, es un artículo. ¿Por qué no lo ha subrayado? No, no puede ser, porque el modificador directo solo se halla en el sujeto. Lo que está de negro es predicado. Por lo tanto, esta parte yo no puedo tocar. Y recuerda que el modificador directo debe estar al lado del núcleo. Aquí la palabra él ya se aleja del núcleo del sujeto, no puede ser. Hay que tener en cuenta ello, por favor. Ahora sí, vamos con los siguientes ejemplos. Siguiente ejemplo.
¿Quién se quedó hasta tarde? Este joven trabajador. Lo que está de blanco es el sujeto. Todo lo de blanco, sujeto. Lo demás de color negro es predicado, así que en esta ocasión no hay que tomar importancia a todo lo que está de color negro. No nos importa, porque estamos analizando solo sujeto. ¿Cuál sería el núcleo? El núcleo en esta oración sería, a ver, ¿de qué exactamente se está hablando? ¿O de quién? ¿Del trabajador? ¿Del joven? No se está mencionando joven. Joven sería el núcleo del sujeto, ¿no? Joven. Este es el modificador directo porque la palabra este está acompañando al núcleo del sujeto. Por eso es modificador directo. Y la palabra trabajador también está acompañando al núcleo del sujeto. Por lo tanto, modificador directo. Muy bien, pasemos al siguiente ejemplo. También te mencioné que el modificador directo puede ser introducido por frases, pueden ser frases introducidos por la palabra que. Ejemplo, la oportunidad que te di ya pasó. ¿Qué ya pasó? La oportunidad que te di. Todo esto que está de color blanco es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? A ver, ¿cuál será el núcleo? El núcleo del sujeto es la palabra más importante. Entonces, ¿cuál es? Oportunidad. El núcleo del sujeto es oportunidad. Y la frase que te di es el modificador directo porque está al lado del núcleo del sujeto. Está introducido, esta frase está introducido por qué. Ahora, otra cosa que me he olvidado subrayar, espero que te hayas dado cuenta, es la palabra la. La palabra la también es modificador directo porque está acompañando aquí al núcleo del sujeto, que es la palabra oportunidad. Entonces, también, ¿ya? Ahí se subraya, modificador directo. Pasemos al otro elemento. El otro elemento es el modificador indirecto representado por MI. Muchos de los estudiantes también tienen problemas con el modificador indirecto. Por favor, te pido que prestes atención. El modificador indirecto se une al núcleo, pero no se une el núcleo por sí solo. Necesita palabras enlace para poder unirse al núcleo. Estas palabras enlace serán las preposiciones. Anteriormente ya hice videos sobre la preposición, así que sería importante que lo veas. Las preposiciones son palabras que sirven para enlazar ideas. Son 23 preposiciones simples. Las más utilizadas son de, con, para, por, ¿no? Son algunas de las preposiciones. También se puede usar la palabra como. Ahora veamos ejemplos para que puedas entender mejor de qué estoy hablando. Vamos con el primer ejemplo. ¿Qué son virales en Internet? La respuesta es los videos de animales. Todo lo que está de color rojo es el sujeto de la oración. Ahora, identifiquemos el núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? ¿Videos o animales? ¿De qué exactamente se está hablando? ¿De los animales o de los videos? El núcleo del sujeto sería videos. Videos, porque se está hablando de videos. Claro que existen diferentes tipos de videos, acá ya lo especifica, ¿no? Videos es el núcleo del sujeto y el modificador indirecto sería de animales. ¿Y por qué es modificador indirecto? Porque la palabra animales se une al núcleo del sujeto videos con un enlace, la palabra de. Necesita de un enlace para poder unirse. Por eso, esto es el modificador indirecto. Es fácil reconocer al modificador indirecto. Cada vez que veas en la parte del sujeto la palabra de, entonces estamos hablando de un modificador indirecto.
Solo recuerda eso. Generalmente las oraciones con modificador indirecto estarán formadas por P. Claro que no siempre, ¿no? Pero en su gran mayoría sí. Siguiente ejemplo. ¿Qué fue sin público? El partido con 3 equipos. Todo lo de rojo es el sujeto. Ahora, ¿cuál será el núcleo del sujeto? ¿Partido o equipo? ¿Cuál crees? El núcleo del sujeto es la palabra partido y el modificador indirecto sería contra ese equipo. ¿Pero por qué, Miss? No entendí. Porque la palabra equipo se une al núcleo del sujeto, que es partido, por medio del enlace contra. Contra, de, son consideradas palabras de enlace. Por lo tanto, esto es el modificador indirecto. Ahora, el modificador indirecto también puede ser introducido por el enlace con. ¿Qué están de moda? Frases como la tuya. Ahí está. Todo eso sujeto. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto sería frases. Como la tuya es el modificador indirecto. Porque la palabra tuya se une, la tuya se une al núcleo del sujeto mediante el enlace como. Por lo tanto, modificador indirecto. Ahora pasemos al otro elemento, al último elemento del sujeto, la posición. La posición es aquella palabra que va a agregar mayor información al sujeto y generalmente la posición estará en comas, generalmente. Existen diferentes tipos de aposición. Veamos el primer tipo de aposición, que sería la aposición explicativa. La aposición explicativa es aquella que va a dar mayor información del núcleo del sujeto. Y es muy fácil reconocerlo porque esto estará señalado entre comas. Fácil, la aposición explicativa da mayor información y fácil de reconocer porque está entre comitas. La pregunta para hallar sujeto sería, ¿quién tendrá un monumento en el centro de la ciudad? Cristóbal Colón, quien descubrió América en 1492. Todo eso es el sujeto, todo, hasta donde está la coma. Sujeto. Cristóbal Colón sería el núcleo. Quien descubrió América en 1492. Todo esto es la posición explicativa porque da mayor información y está entre comas. Por ello, aposición explicativa. Siguiente tipo de aposición. Esta es la aposición especificativa. La aposición especificativa no va entre comas, pero se utiliza para dar mayor información para poder diferenciarlo de otros. Ejemplo. ¿Quién juramentó el día martes? El nuevo presidente Pedro Castillo. Todo eso sería sujeto, el nuevo presidente Pedro Castillo. Núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto aquí es presidente, porque exactamente se está hablando del presidente. Por lo tanto, presidente, núcleo del sujeto, el y nuevo serían modificadores directos y Pedro Castillo es la posición específica. La posición específica también es fácil de reconocer porque vamos a encontrar nombres en la oración. Mi hermana Vanessa se fue a trabajar. Hermana sería el núcleo del sujeto. Vanessa es la aposición especificativa porque menciona el nombre para poder diferenciar exactamente a qué hermana me estoy refiriendo, ya que yo tengo 2 hermanas. Por ello, cada vez que yo veo ahí los nombres de una persona en la oración será la aposición especificativa. Vamos con algunos ejercicios.
Para que entiendas mejor este temita, vamos a repasar. A ver, todo lo que está de color rojo es el sujeto, ten en cuenta ello. Sujeto, todo lo que está de color rojo. Lo que está de color negro es el predicado de la oración, no lo vamos a tomar importancia porque ahora lo que estamos analizando es sujeto. Lo que está de negro no nos importa, solo está subrayado para que tú puedas reconocer hasta dónde es el sujeto. Recuerda que todo lo que hemos aprendido, núcleo, modificador directo, indirecto y aposición, solo lo vamos a encontrar en el sujeto. Así que no te vayas a equivocar. Por lo tanto, es por ello que tú ves que hemos analizado todo lo que está de color rojo, ¿no? Lo que está de negro lo hemos dejado así, sin mencionar lo que es. Empecemos. Mi hermano menor obtuvo el primer puesto. ¿Quién obtuvo el primer puesto? Mi hermano menor. Todo eso sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? ¿De quién exactamente se habla? De hermano. Por lo tanto, núcleo del sujeto. Mi y menor son dos palabras que acompañan al núcleo, entonces son los modificadores directos. Siguiente. ¿Qué inspiraba temor? La antigua casa. Sujeto. ¿Y de qué exactamente se está hablando? ¿De antigua o de casa? Se está hablando de la casa, por lo tanto, núcleo del sujeto es casa, y las dos palabras que acompañan al núcleo del sujeto sin enlaces serían la y antigua, por lo tanto, los modificadores directos. Siguiente oración. ¿Qué estuvo delicioso? El pan dulce con manjar. Sujeto. Ahora, ¿de qué exactamente se está hablando? ¿Del pan, del dulce o del manjar? ¿De qué se está hablando? Se está hablando exactamente del pan, el pan, por lo tanto, pan, núcleo del sujeto. Dulce y el son los modificadores directos porque son palabras que están acompañando al núcleo del sujeto sin ningún enlace. Por lo tanto, modificadores directos. Y la palabra con manjar es el modificador indirecto porque la palabra manjar necesita el enlace con para poder unirse al núcleo del sujeto. Necesita esta palabra enlace. Por lo tanto, todo ello sería modificador indirecto. Siguiente. ¿Qué es Hermosa? La capital del Perú, la ciudad de los Reyes. Núcleo del sujeto es capital porque exactamente se está hablando del lugar céntrico, de la capital. No se está hablando precisamente de Perú, porque la capital puede ser de diferentes países, ¿no? Pero exactamente se está hablando de capital. Entonces, capital, núcleo del sujeto. La, modificador directo porque acompaña al núcleo del sujeto. Y del Perú es modificador indirecto porque la palabra Perú se une a la palabra capital con un enlace, la palabra del. Por lo tanto, modificador indirecto. Y la aposición sería la ciudad de los reyes, porque recuerda que la aposición es aquella frase que va a añadir mayor información y está entre comas. Entonces, esto es la aposición. La ciudad de los reyes, así se le denomina a Lima, ¿no? Lima, que es la capital del Perú, que fue fundada por Francisco Pizarro. Siguiente oración. ¿Quiénes tuvieron clases por la tarde? Los estudiantes de primaria. Por eso, esto es el sujeto y el núcleo del sujeto es estudiantes porque exactamente de ellos se está hablando. Los, modificador directo porque acompaña al núcleo, y de primaria, modificador indirecto porque la palabra primaria usa el enlace de para poder unirse al núcleo. Bueno, eso ha sido todo. Espero que hayas entendido la clase de hoy. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, chicos.